Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Jari Valentina Londoño Moreno y estoy participando como ponente en este cuarto Congreso Internacional de Investigación en Educación, CINET 2024. La ponencia a tratar será la relación entre las enfermedades laborales y los factores de riesgo psicosocial en Colombia. Bien, actualmente nos encontramos en un entorno laboral marcado por constantes cambios tecnológicos, demandas continuas en los diferentes sectores económicos. Es por esto que se puede incrementar el desarrollo de factores de riesgo psicosocial, impactando negativamente la salud de los colaboradores. En Colombia, la gravedad de esta problemática se puede atribuir a los ambientes de trabajo precarios, como también a la ausencia de la cultura de seguridad y salud en el trabajo de las organizaciones. De acuerdo con la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, en 2020, los factores de riesgo psicosocial son aquellas condiciones presentes en un entorno laboral que tienen el potencial de afectar negativamente el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, como también su desempeño laboral. En cuanto al material y métodos de estudio, esta investigación tiene por objetivo establecer la relación entre las enfermedades laborales y los factores de riesgo psicosocial en Colombia, utilizando una metodología de investigación documental que, de acuerdo con Hernández, es un método de investigación científica que se basa en la búsqueda, recuperación, análisis de información de diferentes fuentes, como lo son libros, revistas, artículos, entre otros. El riesgo psicosocial cada día tiene más importancia en la seguridad y salud de los trabajadores debido a variables como lo son la inseguridad laboral, el entorno hostil, la presión de tiempo, la comunicación ineficaz, entre otros factores que pueden aumentar la exposición. Es por ello que surgen distintos riesgos desencadenados del peligro psicosocial que varían de acuerdo con el entorno laboral en que se encuentra el trabajador y también pues la gestión que se le brinde a los mismos. No obstante, si bien principalmente se originan por un entorno laboral precario, hay factores personales que podrían aumentar la exposición a los riesgos psicosociales, como nos lo dice Crawford en 2020. La personalidad, entonces nos dice que los rasgos de la personalidad como el neuroticismo, la introversión y la baja autoestima pueden aumentar la susceptibilidad al estrés y otros riesgos psicosociales, lo que lleva a un mayor riesgo de sufrir el síndrome de burnout, ansiedad y depresión. Por otra parte, Zabriskie en 2022 nos dice que las habilidades de afrontamiento también es otro factor a determinar, ya que puede surgir dificultad para regular las emociones o la falta de estrategias para manejar el estrés, puede aumentar la vulnerabilidad a los riesgos psicosociales en el trabajo y pues de esta forma dificultar la adaptación a situaciones desafiantes y pues a aumentar el riesgo a consecuencias negativas. De la misma manera, Shorro en 2021 nos dice que las condiciones preexistentes de salud mental, como la ansiedad o la depresión, pueden interactuar con los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, ampliando los efectos negativos como el bienestar mental y físico del trabajador. Bien, en cuanto a los factores de riesgo psicosocial, García en 2019 nos dice que a diferencia de los riesgos de seguridad e higiene, los factores de riesgo psicosocial no están bien definidos y no son fácilmente localizables en un espacio o actividad y con ello pues son difíciles para ser objetivos con su identificación. Bien, entonces de acuerdo con lo mencionado anteriormente, algunos factores en que se puede ver expresado el riesgo psicosocial son los siguientes. Pember en el 2020 nos dice que el estrés laboral crónico se asocia con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, metabólicas y mentales, incluyendo la depresión, ansiedad y burnout. El síndrome de burnout es un estado de agotamiento físico, emocional y mental que se produce como consecuencia del estrés laboral prolongado. Se caracteriza por sentimientos de apatía, desapego del trabajo y disminución de la productividad. Por otra parte, Lehman en 2016 señala que el acoso laboral se incluye comportamientos hostiles e intimidatorios dirigidos a un trabajador. Puede generar graves consecuencias psicológicas como ansiedad, depresión, estrés postraumático e incluso ideas suicidas.
Entonces, este sería un factor muy importante porque el acoso laboral dentro de él puede encontrar varias modalidades que pueden incrementar la exposición a estos factores de riesgo psicosocial. De igual manera, la OIT en 2020 nos dice que la violencia laboral sería otro factor que abarca agresiones físicas, amenazas, hostilidad verbal y puede ocasionar lesiones físicas, trastornos de estrés postraumático, miedo y ansiedad en los trabajadores. Finalmente, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea nos dice en 2020 que la discriminación laboral basada en características como raza, género, edad, religión o discapacidad puede generar estrés, ansiedad, baja autoestima y problemas de salud mental. Bien, en cuanto a las enfermedades laborales que pueden ser generadas por los factores de riesgo psicosociales, podemos encontrar trastornos musculoesqueléticos, trastornos gastrointestinales y trastornos del sistema inmunológico. En cuanto a los trastornos musculoesqueléticos, Pasos en 2019 nos dice que los factores de riesgo psicosocial pueden incidir de manera negativa en la salud física, ya que pueden contribuir a la intensificación de síntomas y de la misma forma un deterioro de los miembros inferiores. En cuanto a los trastornos gastrointestinales, tienen una estrecha relación con los factores de riesgo psicosocial, tales como el estrés, la ansiedad y la depresión, ya que aumentan el riesgo de desarrollar trastornos gastrointestinales, empeorando los síntomas existentes y dificultando la recuperación. Dentro de él podemos encontrar factores como lo son el estrés, que de acuerdo con Núñez en 2018 nos dice que el estrés crónico puede alterar la microbiota intestinal, aumentando la inflamación y los problemas digestivos. También puede disminuir la producción de moco protector del estómago, aumentando el riesgo de úlceras pépticas. Por otra parte, en cuanto al sistema inmunológico, Mayo Clinic en 2021 nos dice que la ansiedad puede aumentar la inflamación en el cuerpo, lo que puede dañar el sistema inmunológico. También puede interferir con la capacidad del cuerpo para combatir infecciones. Bien, siguiendo con el marco normativo, nos encontramos con el decreto 2663 de 1950, bien conocido como Código Sustantivo de Trabajo. En él regulan las relaciones laborales entre el empleador y los trabajadores. Y pues este Código Sustantivo del Trabajo prohíbe la explotación laboral en todas sus formas y establece medidas para proteger a los trabajadores, tales como son la fijación de un salario mínimo legal, el derecho a la seguridad social, el derecho a la libertad de asociación sindical y el derecho a huelga, entre otras protecciones para el trabajador. De la misma forma, también podemos resaltar la resolución 2646 del 2008, por la cual se establecen las disposiciones y se definen las responsabilidades para la identificación, evaluación y prevención de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por estrés ocupacional. También es muy importante resaltar la Ley 1010 del 2006, ya que por ella se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. En ella podemos encontrar las modalidades de acoso laboral. Muy importante también resaltar el decreto 1072 del 2015, decreto único reglamentario del sector trabajo. En él se recopila toda la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo y pues en su capítulo 6 podemos encontrar lo que es el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, donde encontramos las obligaciones del empleador y los derechos del trabajador. En materia de factores de riesgo psicosocial, podemos decir que el empleador está obligado a identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo psicosocial en el lugar del trabajo. El empleador debe implementar medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial, teniendo en cuenta las características de la empresa, la organización y pues llamándolo así, el nivel del riesgo al que se encuentre la empresa hablando de psicosocial. También el empleador debe capacitar a los trabajadores sobre los factores de riesgo y las medidas de prevención. De la misma manera, el empleador debe realizar evaluaciones periódicas de la eficacia de las medidas de prevención y control de estos factores de riesgo. En cuanto a los derechos del trabajador, tiene derecho a ser informado sobre estos factores de riesgo presentes en su lugar de trabajo. También tiene derecho a participar en esta identificación y control de riesgos y también a socializar la adopción de medidas para prevenir y controlar
los factores de riesgo psicosocial. Bien, en cuanto a los resultados de esta investigación, podemos decir que a partir de todo el estudio documental que se realizó, se evidencia una asociación entre las enfermedades laborales y los factores de riesgo psicosocial. Estos estudios revisados demuestran que la exposición prolongada a estos factores pueden aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades como lo son del sistema músculo-esquelético, que de acuerdo con Pasos en 2019, recordemos que los factores de riesgo psicosocial pueden generar dolor de espalda, fatiga muscular, tendinitis y otras afecciones musculoesqueléticas. Que en cuanto a los trastornos gastrointestinales, Núñez en 2018 nos dice que el estrés laboral puede provocar úlceras pépticas, síndrome de intestino irritable y otras enfermedades gastrointestinales. La ansiedad también puede causar dolor abdominal, diarrea y otros trastornos intestinales que afectan la digestión. Y en cuanto a las enfermedades del sistema inmunológico, los factores de riesgo psicosocial pueden debilitar el sistema inmunológico, haciéndolo más vulnerable a infecciones y enfermedades. En cuanto a la discusión y conclusiones de esta investigación, podemos decir que la normatividad colombiana establece obligaciones para los empleadores en materia de prevención y control de factores de riesgo psicosocial. Nos da la norma, nos da las instrucciones de identificación, evaluación, implementación de medidas preventivas y capacitación de trabajadores. No obstante, decimos que existen desafíos para la implementación efectiva de estas medidas, como la falta de recursos, la cultura organizacional y la falta de conocimiento sobre estos factores de riesgo psicosocial de acuerdo a las necesidades de cada organización. Es muy importante señalar que la investigación realizada en este documento se basa en una revisión de la literatura disponible con una metodología documental. Debemos decir que se necesitan investigaciones adicionales para comprender la compleja relación entre las enfermedades laborales y los factores de riesgo psicosocial, como también para el desarrollo de estrategias de prevención más efectivas. También podemos decir de esta investigación que se ha demostrado una asociación entre las enfermedades laborales y los factores de riesgo psicosocial en trabajadores de Colombia, que la literatura revisada proporciona una base teórica para sustentar la relación entre las enfermedades laborales y los factores de riesgo psicosocial, que también la exposición a estos factores de riesgo psicosocial tienen un impacto negativo significativo en la salud mental, física de los trabajadores, y que la implementación de medidas preventivas puede reducir significativamente la incidencia y prevalencia de enfermedades laborales, mejorando la salud y bienestar de los trabajadores. Muchas gracias.